Bueno, el Señor os bendiga. Un domingo más nos reunimos delante de su presencia para darle a Él toda la gloria y la honra que Él se merece. Solo Él es merecedor de esa gloria y de esa alabanza. Hemos cantado, hemos adorado al Señor y ahora queremos compartir la palabra de Dios. Te invito a que vayas al Salmo 103, vamos a arrancar desde ahí. Salmo 103, del 1 al 5. Cuando lo tengan digan amén. Salmo 103, del 1 al 5. El mensaje viene al hilo de lo que estuvimos compartiendo el culto de oración del martes. ¿Quién se acuerda que se estuvo compartiendo en el culto de oración del martes? Se estuvo hablando del favor de Dios, amén. Y hoy el hilo del mensaje va en favor de esto. Tenemos una gran bendición cuando estamos en ese hilo, ¿no? El título que le he puesto es Crece en el favor de Dios, amén. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amén. Le damos las gracias al Señor por su palabra. Y en estos momentos le pedimos que sea una palabra que nos guíe, que nos haga reflexionar y que nos ayude a entender y a pensar como Dios piensa. Amén. En estos 5 versos se refleja esa relación sencilla que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Es una relación donde cuando nosotros hacemos por tenerla, empiezan a surgir, empiezan a suceder cosas. Y son cosas que son extraordinarias. Las cosas de Dios siempre son cosas extraordinarias. Las cosas de Dios siempre son cosas que nos sorprenden. Cosas que nos llevan, como dice la Escritura, de bendición en bendición. Y no podemos pasar desapercibido todas estas clases de enseñanzas que vienen a través de la Escritura, donde podemos ver y entender que lo que Él quiere y cómo Él quiere que nosotros tengamos esa relación, porque verdaderamente, como hemos predicado otras veces, una cosa es lo que nosotros interpretamos de la Escritura, que dijimos en otra ocasión que aun leyendo cada uno el mismo verso, las mismas partes de la Escritura, cada uno la interpretamos de una manera, a cómo Él quiere que vayamos encauzando su palabra. O sea, Él solo tiene una voz, Él solo tiene una manera de expresarse, aunque luego pueda ser ramificada en muchas formas, pero Él tiene una manera una manera en la que Él interpreta la Escritura, y nosotros tenemos que buscar cómo ir poco a poco entendiendo cada vez más cómo Él quiere que vivamos. El martes pasado hablábamos basándonos en la cita donde María es visitada por el ángel. Y cuando el ángel visita a María, la Escritura dice que le dijo, Dios te salve, muy favorecida. O sea, y en eso es en lo que nos queremos basar en esta mañana, porque la palabra para hoy es una palabra que nos tiene o el pensamiento de hoy es un pensamiento que nos tiene que hacer ver que necesitamos crecer en el favor de Dios. Porque el favor de Dios lo tenemos. El favor de Dios es algo que Él otorga por su gracia, por su amor, por su misericordia, para con cada uno de nosotros. Pero nosotros
tenemos que buscar la manera, como hemos dicho, como hemos cantado esta mañana, de aprender a que Él se fije en nosotros. He aprendido, dice la canción, he aprendido a que tú me prestes atención, a que tú te fijes en mí. Y el favor de Dios es algo interesante. Cuando vamos a Lucas capítulo 1, donde habla en ese tiempo en el que tuvo esa visitación María, dice el verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hay algo interesante en este verso. Yo creo que todos estamos expuestos, de hecho Dios lo hace así con nosotros, todos estamos expuestos a ser sorprendidos por Dios. ¿A cuántos les gusta sentirse sorprendido por Dios? O sea, a todos nos gusta que nos traigan un regalito. Y cuando somos sorprendidos por Dios, somos sorprendidos por su presencia, somos de alguna manera, viene, entre comillas, un regalito. O sea, viene algo que no esperas. Ser sorprendido es esto, uno no espera algo y de golpe y porrazo Dios lo visita. Y qué poderoso es cuando Dios te visita. Qué poderoso es cuando uno siente la presencia del Espíritu Santo. Porque es cuando uno lo siente, cuando uno lo nota y cuando uno se deja tocar por el Espíritu Santo, es cuando uno mejor está. Cuando uno puede ver lo que uno es y lo que es en las manos de Dios. Lo que uno entiende y lo que uno llega a alcanzar en la comprensión de lo que Dios quiere que comprendamos. O sea, es completamente diferente. Dice la palabra en el verso 3, donde hemos estado leyendo, en el Salmo 103. Aquí hay una serie de expresiones que nos interesan tener en cuenta. El verso 3 dice, en el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, yo no sé cómo tú te sientes desde el momento en que entendiste que tu vida dependía o debía estar en las manos de Dios, pero yo con el paso del tiempo cada vez lo tengo más claro, que la vida de cada uno de nosotros está mejor en las manos de Dios. Y cuando uno empieza, o cuando empezamos a través de la Escritura, a través de la lectura de su palabra, cuando uno empieza a entender que Él ha sido el que nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, y cuando miramos al pasado y pensamos en todas las cosas que hemos hecho mal, a la luz de la palabra, porque quizás hasta que uno no llega a entender, a escudriñar un poco en la palabra, uno no llega a entender la magnitud de errores que uno comete en la vida. Una cita bíblica que todos conocemos dice que el hombre se cree sabio en su propia opinión. Creemos que no hemos hecho nada a nadie, creemos que estamos caminando bien, creemos que nuestro comportamiento es el idóneo delante de Dios o delante de la gente. Pero cuando uno empieza a conocer lo que Dios piensa, cuando uno empieza a conocer lo que Dios dice que tenemos que hacer, y cuando uno empieza a reflexionar en versículos como este, que dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, y entendemos que verdaderamente hemos hecho muchas cosas mal, qué precioso es poder retomar delante de su presencia y ver que realmente cuando sentimos su perdón es cuando verdaderamente empezamos a cambiar. Él es el que perdona todas tus iniquidades, dice, y el que sana todas tus dolencias. Las dolencias pueden ser físicas o espirituales. Muchas veces nos sentimos sanos en el cuerpo y no nos damos cuenta de que no hay peor manera de vivir que vivir con una enfermedad espiritual. O sea, tiene que ir de la mano. Es más, te digo,
cuanto más sano espiritualmente estamos, mejor nos sentimos en la condición del cuerpo, en lo físico. O sea, hay una ligadura entre lo espiritual y lo carnal, donde cuando nosotros procuramos poner en orden el ambiente espiritual, vemos una mejoría en lo físico. Y esto es tremendo, porque dice que Él es el que sana. Él es el que perdona, lo ha hecho. Él es el que sana, lo ha hecho y lo sigue haciendo, en la medida y en la oportunidad que nosotros le permitimos. Dice la palabra, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos hemos estado alguna vez en un hoyo? Aun estando dentro del hoyo, porque acuérdate cómo José estuvo metido en un pozo. Sus propios hermanos lo empujaron ahí, lo tuvieron ahí como prisionero, pensando que iban a hacer todo movido y motivado por los celos, el odio, el que su padre de José y sus hermanos se fijara o le prestara una especial atención a José. La cuestión es que él pagó el pato, su osadía en aquel entonces, por interpretar de una manera, aunque conociendo lo que Dios le estaba mostrando, él se pavoneaba, por decirlo de alguna manera, delante de su familia, en las revelaciones y los sueños que él tenía. Y él pensando que era algo bueno lo que Dios le estaba dando, para su entorno en ese momento no era el momento más apropiado de contar lo que Dios estaba haciendo con él. Y ahí él estuvo en ese hoyo. Lo importante cuando uno está en el hoyo es saber que está guardado por Dios. Es saber que Dios, aunque tú estás en el hoyo, como dice aquí la Escritura, Él es el que te rescata. O sea, te va a rescatar sí o sí. Dile que tienes a tu lado, te va a rescatar. Podremos caer en cualquier circunstancia, pero Dios es el que nos rescata, es el que nos saca de cualquier adversidad. Verdaderamente vivir sin Dios es vivir en un hoyo constante. Y es una manera diferente de vivir. Yo no sé qué pensamientos tendría José cuando estaba metido en la cárcel. No sé cuáles eran los pensamientos de él cuando estaba metido en ese pozo, en ese hoyo. No sé cuáles eran los pensamientos de Daniel cuando estaba en el foso. Pero sí que sé una cosa, no vacilaron, no dudaron de que Dios estaba con ellos, de que Dios los guardaba, de que Dios, si le había dado algo, les había hablado de algo, Él lo iba a rescatar de esa situación. Es el que te rescata del hoyo. Dice que el verso 4 también, el que te corona de favores y misericordia. ¿Qué es en esto? En lo que queremos ahondar un poquito. O sea, la palabra le está diciendo que Él no te dice que te va a coronar. Te dice que te corona. Es algo constante y permanente. Es una acción que Él hace con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, yo me fijé en ti, te puse nombre, y soltó de su boca una declaración sobre la persona de cada uno. Dijo, mío eres tú. O sea, ahí hay algo, hay una convicción por parte de Dios de decir, yo voy a estar contigo hombro por hombro, codo con codo, vamos a estar juntos, te voy a saciar, te voy a cuidar. Dice la palabra, te voy a perdonar todas tus cosas. ¿Quién perdona así? ¿Quién es capaz de perdonar las cosas, aun las que no han sucedido? Porque en el día a día no sabemos lo que nos va a suceder, pero Dios sí que sabía todo lo que nos va a suceder a lo largo de nuestra vida. Y Él sabía dónde nos íbamos a equivocar, las meteduras de pata que íbamos a hacer contra hermanos, contra personas, contra Dios mismo. Sin embargo, Él dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Que si vamos a caer, ¿cuántas veces no caeremos o vamos a caer? Él dice que va a estar ahí, ¿para qué? Para sacarte del hoyo. Y luego dice que Él te corona de favores y misericordias. Ser coronado de favores y de misericordia. O sea, Dios dice que es el que pone esa corona y te carga con esa bendición que es favor y misericordia.
Es interesante que cuando cuando el ángel de Jehová visita a María, le dice a poco, Dios se ha fijado en ti de entre todas las mujeres. O sea, fue un acto sorpresivo, por decirlo de alguna manera, para María. Fue algo que verdaderamente dice la Escritura que María en ese momento dice que se quedó como paralizada. Cuando tú vas a la expresión que dice la Escritura en Lucas 1, capítulo 29, dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. O sea, tuvo una turbación. Una turbación es cuando llega un momento, o sea, es una impresión que te invade, que de golpe y porrazo no puedes hablar, no puedes actuar, te quedas como paralizado. O sea, si ya de por sí una visitación de un ángel ya es un motivo, imagínate que te visite un ángel. Porque aquí no dice, no sabemos la forma física de ese ángel. No sabemos si era en forma de una persona normal y corriente, transfigurada, ese ángel transfigurado en persona. No sabemos si fue un ser luminoso, sobrenatural, que tenía un halo de luz alrededor. No se sabe. Simplemente se sabe que era un ángel. Si ya de por sí es algo sorprendente, que te hace turbarse, ese momento te deja paralizado, imagínate que encima ese ángel te diga, de todas las mujeres Dios se ha fijado en ti para hacer esto en concreto. O sea, a veces no entendemos, o sí que lo entendemos, pero nos cuesta relacionarlo, que el favor de Dios siempre conlleva una carga de responsabilidad. Porque eso al creyente no se le puede pasar por alto, no se le puede pasar por encima. O sea, Dios puso los ojos en María. Pues sería una mujer judía con conocimientos hebreos, entendería lo que representaba la palabra escrita en aquellos entonces, la cumpliría porque era una mujer idónea dentro de lo que representaba el pueblo de Dios. Tenía que ser una mujer porque iba a concebir, o sea, iba a ser el depósito carnal, vamos a decirlo de alguna manera, iba a ser usada por Dios para alumbrar a Dios hecho carne, o sea, pero ¿qué responsabilidad tenía ahí en ese momento el que ella entendiera esto y aceptara el reto de ser la elegida? Y yo creo que a veces se nos pasa por alto, porque tenemos tal concepto, es lo que hemos dicho antes, tenemos tal concepto de lo que nosotros estamos entendiendo e interpretando de la palabra, que no, o que pasamos por alto ciertos conceptos que Dios quiere que aprendamos y que los posicionemos en nuestra vida de una manera tan estable que nos ayuden a fortalecernos. Y este es uno de esos conceptos. Yo tengo que entender que el que Dios se haya fijado en mí conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. O sea, da igual, escúchame bien, y esto es muy importante, da igual luego el nivel de responsabilidad que Dios te demande. Eso no es lo prioritario. Lo importante es que entendamos que el que Dios se haya fijado en mí conlleva una responsabilidad. Quizás no todos vamos a estar destinados a construir un arca como le pasó a Noé. Pero el que Dios dice la palabra que en Génesis dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí te está hablando de algo interesante. Te está hablando de que en los tiempos donde dice la Escritura, en Génesis capítulo 6, donde Dios estaba viendo hasta dónde estaban llegando los niveles de maldad y de pecado, dice que en medio de esa sociedad donde había solamente pecado y maldad, dice que Dios fija sus ojos en una persona que estaba haciendo las cosas conforme Él quería. Aleluya. O sea, había personas que se estaban resistiendo a vivir en el transcurso de lo que en aquel momento la sociedad estaba demandando.
¿Te suena esto de algo? En los tiempos de Babilonia pasó lo mismo. En los tiempos, dice la palabra, en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento. La gente vivía en sus historias, en sus cosas. Sin embargo, él, sus principios de lo que creía de su Dios, no los había abandonado, los practicaba. Y entonces es cuando Dios dice, he hallado que me he fijado en ti, he visto en ti que tú estás siendo un hombre tal y como dice mi palabra, tal y como yo les he estado diciendo a tus antepasados, y tú lo estás practicando. Y no hay mayor bendición para un hijo de Dios que practiquemos su palabra, que la practiquemos. Un día te saldrá mejor, otro día te saldrá peor, pero la cuestión es que tú lo practiques, porque Noé dice que era perfecto en los caminos, pero eso es a base de practicar. No era perfecto en los caminos, ¿pero por qué? Porque era a base de practicar. No siempre hace las cosas bien, no siempre nos va a salir todo bien, pero la intención, ¿cuál es? Tenemos que practicar, tenemos que hacerlo, tenemos que día a día hacer las cosas. Dice que Noé halló gracia, o sea, el favor lo coronó. Eso es lo que tenemos que entender. Que cuando Dios se fija en nosotros es porque Él ha creído, Él, como hemos dicho en el Salmo donde hemos leído, Él ha hecho una serie de cosas para que tu vida sea una vida agradable. Él sacia, Él te cuida, Él te coloca esa corona, dice la Escritura. Dios te cercó con su bendición, como le cercó a María. Porque eso es lo que pasó con María. La coronó de bendición. Muy favorecida, dice la Escritura. María, dice la Escritura, que se sorprendió, se turbó. Toda visitación trae gracia. Toda visitación de Dios trae bendición. Y Dios se ha fijado en ti. Dile que tienes a tu lado, Dios se ha fijado en ti. O sea, ¿por qué creéis que somos parte del cuerpo de Cristo? Porque Cristo se fijó en nosotros. ¿Por qué creéis que Jesús en la oración que hizo al Padre le dijo, Señor, los que tú me has dado, estoy guardando, estoy orando, estoy intercediendo por los que tú me has dado, por los que tú, Señor, me has dicho? Y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Da igual la grandeza del lugar. No importa. Acuérdate de Juan el Bautista, su ministerio empezó ¿dónde? En el desierto, solo, pero él era cuerpo de Cristo, él era iglesia. Las casas donde se celebra la palabra del Señor, donde se comparte, son cuerpo de Cristo, son el lugar de adoración, son el lugar que nosotros queremos que sea. Y ahí visita a Dios, ahí cae, como dice la palabra que hizo en María, la sombra del Omnipotente caerá sobre ti. La presencia del Espíritu Santo te va a estar guardando. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer constantemente en nosotros. No esporádicamente, constantemente. Constantemente. Nosotros hemos sido favorecidos, ¿por qué? Porque a través de la obra de Cristo en la cruz hemos tenido o tenemos las mismas oportunidades que en el tiempo atrás tuvo María o cualquier otra persona que hable la Escritura de ellos. Dile a que tienes a tu lado, estás sellado. Estás sellado. Porque eso dice la palabra. Estamos sellados por su Espíritu, estamos sellados. Amén. Aleluya. El Salmo 103:5, seguimos leyendo el último verso que hemos compartido, el 5. Dice la palabra, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este verso a mí me ha tocado mucho. Porque mi vida debe reflejar que vivo saciado del bien de Dios. Amén. O sea, vivimos saciados del bien de Dios. Y cuando dice la palabra, el que sacia de bien tu boca, una persona que está saciada, ¿qué quiere decir? Está llena. Que está llena. O sea, yo cuando estaba escribiendo esto, a modo de caricatura, pero se me venía a la mente una persona que se le caía ya las cosas por el lado de la boca porque no le cabía más. Está saciado. O sea, la gente tiene que ver en nosotros que de nuestra boca se salen las cosas de Dios. Amén. Que de nuestra boca ya solo sale, como dice la palabra, saciados de su bien. Que si algo van a recibir de nosotros, que sea el bien de Dios. Amén. Que no sea nada nuestro.
Y la gente nos tiene que conocer no porque somos buenas personas, sino porque somos diferentes. La vida está llena, el mundo está lleno de buenas personas. Pero ellos tienen que ver algo diferente en nosotros. Y eso se lo tenemos que mostrar nosotros. Por eso es tan importante que mantengamos nuestro espíritu en contacto con el Espíritu Santo. Nuestra alma tiene que ser esa cisterna, nuestra alma tiene que ser el habitáculo donde el Espíritu Santo more, donde el Espíritu Santo se posicione, donde lo que yo haga refleje verdaderamente que Él es el Dios el que sacia de bien mi boca. Que cuando hable, no hable yo, porque eso es lo primordial. Porque la intención de la mente, del corazón, del hombre, la intención siempre es defendernos como sea. Y muchas veces habla el yo, hablamos nosotros, habla la persona y no habla Dios. Entonces, de nuestra boca tiene que salir las cosas de Dios, el comportamiento de Dios, actuar como Dios actúa, pensar como Dios piensa. Tiene que salir reflejado en nosotros. El Espíritu Santo, de la misma manera que trabajó con María, esa es la intención de obrar en nosotros, con la intención de cubrir tu vida, de hacer sombra. Aleluya. Él desea esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el favor de Dios esté en nosotros? No hay otra manera que aprender a escucharle. A veces pensamos, es que es complicado, pero no es tan complicado. Porque si verdaderamente escucháramos la voz de Dios. Mira, recuerda cuando, bueno, no lo recordamos porque somos ya mayores. Por lo menos yo a mi edad ya no lo recuerdo. Pero sí tengo el concepto, la noción está ahí en mi mente. Cuando uno nace, a los primeros que suelen escuchar, ¿a quién son? Las primeras voces que sueles oír cuando eres bebé, ¿cuáles voces son? La de tu padre. Las de nuestros padres. No hay otras. O sea, yo, sobre todo a mi padre, a mi madre por la forma en que ella era un poco diferente. Pero el concepto de la voz de mi padre, siempre la escuchaba y intentaba poner por práctica lo que me decía. O sea, la obedecía de la manera en que él quería. Pero ese es el concepto. El concepto es que lo primero que escuchamos siempre es la voz de los padres, del papá y de la mamá. Es lo primero que se te queda. De hecho, cuando tú tienes una constancia en cierta persona de escuchar la voz de cierta persona, llega al punto que te familiarizas de tal manera que esa voz ya sabes de quién es. Pues en lo espiritual tiene que ser igual. En lo espiritual tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces yo te voy a hacer una pregunta porque conozco y a veces nos pasa, me pongo el primero, que creemos que por mucho orar ya está todo resuelto. Y oramos y oramos y oramos y seguimos orando. Y cuando salimos de ese tiempo de oración no hemos entendido nada porque no hemos escuchado qué es lo que Dios dice. O sea, hablamos mucho con Él, pero no escuchamos nada de lo que Él nos dice. Entonces, es interesante que no nos frustremos por esto, porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque oramos. Sin embargo, las respuestas de Dios no vienen, porque solo le oramos, le hablamos, y hasta nosotros mismos nos molestamos con nuestra voz, porque no oímos respuesta. No lo podemos oír. O sea, el diálogo tiene que ser algo, digamos, mutuo. Tú no puedes estar solamente hablando, orándole a Dios, pidiéndole, diciéndole esto, lo otro, porque mira mira el otro, mira lo de aquí. Escucha, sácale un huequecito en cada oración y escucha lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere decirme. Porque posiblemente luego pueda caminar de una manera diferente, entendiendo lo que Dios dice que tengo que entender. Entonces es interesante que tengamos que aprender a escuchar la voz, es crucial. Tenemos que ponerlo por práctica. Es importante escuchar el Salmo 32. Mira lo que dice. Salmo 32, verso 8.
¿Salmo qué? Salmo 32, verso 8. Dice la Escritura, te haré entender. Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Oh, qué bueno. Esto es precioso. O sea, si hay algo que Dios se ha propuesto en su corazón con respecto a cada uno de nosotros, es que Él se va a esforzar en hacernos, ¿qué? En hacernos entender. Sí o sí vamos a entender. Vamos a buscar las maneras y los mecanismos de Dios para que entendamos de una manera que Él quiere. Porque si no va a ser peor para nosotros. ¿Me estás entendiendo? Te haré entender y te enseñaré el camino, dice la Escritura. Si no escuchamos, si no leemos su palabra, porque esto es crucial. A veces tenemos esa encrucijada en nosotros, ese pensamiento de decir, bueno, pero es que, ¿cómo se oye la voz de Dios? Y ahora yo te pregunto, ¿y qué es la palabra? Sino la voz de Dios escrita para que la tuviéramos siempre a la mano, para que pudiéramos escudriñarla, para que, olvidadizos que somos, ¿quién se acuerda ahora mismo de los que estamos aquí? ¿Quién se acuerda de todas las conversaciones que tienes con todo el mundo? No las puedes retener. Incluso lo que hablaste ayer con las personas ya se te ha olvidado. ¿Acaso pensamos que porque fuera Dios hablando con nosotros íbamos a retener todas las conversaciones con Dios? No. Por eso Dios, en su misericordia, dejó la palabra escrita a través de los años y por diferentes personas, y para que el mundo no diga en su pensamiento que es una escritura de hombres, la reveló en distintas partes y épocas en la historia para que todo llegara a una misma conclusión. Es una palabra de poder, de autoridad, revelada, una palabra inspirada. Nadie te contradiga de que esta no es la palabra de Dios. Al contrario, es algo donde tú y yo nos afirmamos para hacerles ver a la gente que la palabra de Dios se cumple, se revela y se va a cumplir en todo lo que ha dicho que se va a cumplir. Entonces, aquí hay algo interesante. Te haré entender. O sea, y luego dice, te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Acaso conocemos lo que nos va a suceder mañana? Es que es curioso. Es curioso. Con qué sencillez Dios nos habla las cosas. Te haré entender, dice la Escritura. Nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. Ni siquiera sabemos lo que nos depara en el día a día. Pero lo poderoso y lo precioso es que Dios sí que lo sabe. Por eso es necesario que estemos en esa comunión con Dios. Porque cuando tú te levantas por la mañana, Él ya sabe lo que te va a suceder. Y Él te puede guiar a que las cosas que te acontezcan, tú entiendas que Él está contigo. Como lo dijo a Josué en el capítulo 1, el verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Dice la palabra. Cuando se muere Moisés, todos sabemos que Josué cayó en ese momento donde uno le pega el bajón porque el líder que tenía delante ya no estaba. Pero ahora Dios iba a tratar con Josué, porque ahora era el comienzo de un cambio, una transición. Y él le dijo en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escucha, recuerda lo que hemos dicho, que Él es el que sacia de bien nuestra boca. O sea, la palabra que te sacia, la palabra que te llena, es la palabra de Dios. Y Él le estaba diciendo a Josué, Josué, si mi palabra va contigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si mi palabra va contigo, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que la guardes y la hagas conforme a todo lo que está escrito, dice que entonces harás prosperar tu camino. O sea, qué interesante es que cuanto más conocemos lo que Dios quiere que conozcamos, que es su palabra, o que el contenido está en su palabra para que lo entendamos mejor, mejor nos va a ir en nuestros caminos. Eso le dijo a Josué. Y Josué sabía el reto que tenía delante. Josué sabía que era un hombre favorecido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido para que dirigiera a su pueblo a la conquista. O sea, él
entendió el reto y comprendió la importancia de lo que él tenía que hacer. Ahora, en su debilidad él entendió que necesitaba a Dios. Entonces Dios va y lo visita y se lo dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que nunca se aparte de tu boca los dichos de esta ley. Que nunca te apartes tú de la escritura, de la palabra. Que de día y de noche medites en lo que leas. A veces somos capaces de leer la Biblia, como muchas veces pensamos o hablamos con gente, no, yo es que he leído la Biblia 3 veces este año. ¿Te ha servido? Porque si te ha servido, gloria a Dios. Pero si simplemente lo has leído, pero no has meditado, no has profundizado, no has buscado comprender lo que Dios quiere para tu vida, ¿de qué te vale leerla 3 veces en un mismo año? Es interesante. Y Josué todas estas cosas, él lo interiorizó en su vida. Entonces, dice la palabra, porque entonces, cuando hacemos estas cosas, empieza a prosperar nuestro camino. Cuando hacemos estas cosas, aunque como decía David, aunque ande en valle de sombras y de muerte, él no tenía temor. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba a su lado. O sea, que pues posiblemente en el día a día Dios le iba a decir, hoy vas a pasar por esto, cógete de mi mano, que vamos para allá, y vamos los dos juntos, no pasa nada. David, yo estoy contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nos levantamos por la mañana, salimos, estamos viviendo épocas difíciles, donde el coronavirus está asustando al mundo. Pero no le están dando la gloria a Dios, no se están humillando a la gente delante de Dios. No quieren ver una relación entre que Dios está paralizando al mundo una vez más. No lo están viendo. Es más fácil preguntarle a Dios en su hablar con Dios, decir, ¿por qué estás mandando estas muertes? ¿Por qué estás permitiendo que estos viejos mueran? ¿Por qué estás permitiendo que me quede sin trabajo? O sea, busca los por qué del hombre, pero no por qué Dios lo está haciendo. Y Dios está ya haciendo un llamamiento, no solamente a su iglesia, a la sociedad, pero principalmente a nosotros, para que entendamos la responsabilidad que conlleva el que Dios nos está guardando, el que la sombra del Omnipotente está sobre nosotros, en que dice la Escritura, caerán 1000 y 10.000, pero a ti no te tocará. O sea, hay un concepto que tenemos nosotros que entender. Josué se lo estaba diciendo, dice en el verso 5 de Josué capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucha, uno tiene que estar muy convencido de la palabra de Dios para que cada día que saliera de la tienda a la batalla, o cada día que saliera de la tienda del campamento hacia hacer cualquier cosa, él entendiera esto. Dios me ha dicho que nadie me va a poder hacer frente. ¿Te lo has preguntado tú por la mañana cuando sales de tu casa? ¿O vas con el temor de que te puedas contagiar? ¿Vas con el temor de que no te va a llegar para fin de mes? ¿Vas con el temor? No, la palabra te está diciendo que Dios está contigo y que nada, dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y entonces le hace que tenga una reflexión en su pensamiento, en su recuerdo, y le dice, como en los tiempos de Moisés, escucha el verso, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como diciendo, recuerda cómo ha vivido Moisés. Y si Josué echa un vistazo atrás y piensa cómo vivió Moisés, lo vio todo, vio lo bueno que vivió y las cosas que le afectaron, pero vio una cosa, que tanto en las buenas como en las malas, Dios estaba con él. Dios estaba con él, que cuando tuvo que reñirle, le riñó, que cuando tuvo que castigarlo, como padre que castiga a hijo, lo castigó. Y todos sabemos que Moisés vio la tierra prometida, pero no la pisó, aunque luego la pisó, entre comillas. En la transfiguración ahí estaba. Lo vieron los apóstoles, los que estuvieron en ese momento. O sea, hay cosas que se nos escapan del pensamiento, de nuestra forma de entender las cosas, pero hay cosas que son básicas y nosotros tenemos que vivir. Él sabía por dónde, contra quién o qué debía enfrentarse en su día a día. Josué lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. No te preocupes, que todos los días te van a acontecer cosas, pero yo estaré contigo igual que estuve con Moisés. ¿Cuántos quieren que Dios esté así en sus vidas? Amén. Aleluya. Entonces, Él le pide unas cosas.
Solo le pide, el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuerzo y valentía. Y le recuerda en el verso 8 lo que tiene que hacer. Que no se aparte mi palabra de tu boca. ¿Cuántas cosas nos irían mejor si aplicáramos la palabra de Dios a lo largo de nuestro día a día? Este es el pensamiento de esta mañana, la reflexión de esta mañana. O sea, hoy más que nunca debemos de prestar atención a su voz. Porque hoy más que nunca están aconteciendo muchas cosas de los tiempos finales. Entonces, no sé cómo le estás pidiendo interpretación a Dios. A lo mejor muchos quieren, Señor, muéstrame en un sueño. Señor, háblame a mi entendimiento. Búscalo en la palabra, que es la manera más directa. Y es lo que menos estamos haciendo últimamente. Porque hay tanto entretenimiento y tanta ocupación, sea por ocio, sea por trabajo, sea por distintas circunstancias, que lo que menos buscamos es a Dios a través de la palabra. Y eso tiene que cambiarse. Termino con Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Aquí hay algo interesante. Mira lo que dice el verso 1. Temamos. Y cuando la palabra aquí, cuando Pablo está diciéndole aquí a los hebreos, temamos, no le está diciendo tenéis que tenerle miedo a Dios. Sino vivir una vida de temor es vivir una vida reconociendo su autoridad, reconociendo su poder, reconociendo que sin Él no somos nada, viendo su presencia en nosotros, o sea, guardando lo que Él ya nos ha dado. Eso es temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué es lo que la presión de este mundo nos intenta hacer al mundo creyente, a los cristianos? Que tengamos la sensación de que no vamos a alcanzar la promesa. Porque ese es el trabajo del diablo. El trabajo de Satanás es hacerte sentir que tú no eres un hijo de la promesa. Hacernos sentir de que la sombra del omnipotente no nos está guardando. Hacernos sentir de que el favor de Dios no va con nosotros. Y eso no es cierto. El favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con aquellos que le buscan, dice la palabra. Escudriña la Escritura y lo vas a encontrar. El favor de Dios está con los que le buscan, dice la Escritura. El favor de Dios está con los hijos de obediencia, dice la Escritura, no con los hijos de desobediencia. O sea, Dios entiende y la palabra nos enseña y nos dice que hay hijos obedientes y hay hijos rebeldes. Son hijos, Él los tiene declarados como hijos. Y son hijos desobedientes. O sea, no es lo mismo que tú vivas en una vida de obediencia como hijo que en una vida de desobediencia. ¿Cómo vas a obtener mayor rendimiento para ti y mejores beneficios de parte de tu padre? Siendo obediente. Dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, escúchame bien, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Esto es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos licenciados y tenemos la carrera hecha ¿en qué? En leer la palabra de Dios, pero no ¿qué? Pero no obedecerla. Entonces el verso este va acorde a lo que a veces actuamos. Dice, no te puede aprovechar, o sea, tú, dice la Escritura, si tu fe no va acompañada de obediencia, tienes un problema. Porque somos hombres y mujeres de fe, pero a la hora de aplicar esa fe, no obedecemos a lo que Dios dice muchas veces, porque interpretamos la Escritura como nosotros queremos y decimos y hacemos lo que se nos antoja. Dice la palabra y te dice a ti, porque este va señalado para ti, pero los que hemos creído
entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, y en el séptimo día, dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Pero ¿qué dice el verso 7? Otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Un día, hoy. Hoy es el día. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Aleluya. Eso es lo importante, que oigamos su voz. Eso es lo importante, que practiquemos su palabra. Y ese es el punto de reflexión de esta mañana. Examina tu vida. Examinemos nuestra vida. Escúchame, cada vez que pasa algo, la gente se amontona, se precipita a hacer lo que más o menos la sociedad demanda. Cuando han habido pandemias de gripe fuerte, hemos ido a vacunarnos. Ahora con el tema del COVID, están haciendo test masivos. Cuando la sociedad nos ha enseñado a protegernos de todas las cosas. ¿Quieres tener tu casa tranquila y asegurada? Contrata un seguro. ¿Quieres tener por cualquier cosa tu vida un poco cubierta? Hazte un seguro de vida. O sea, todo va a través de hacernos test, de examinar nuestras cosas. Nos hacemos los exámenes de sangre, nos hacemos exámenes de orina, miramos cómo está nuestra salud. Todo está relacionado. Ahora, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Hazte un test. Hazte un test. Eso es lo importante en nuestra vida. Que sepamos cómo estamos delante del Señor. No sé si te está ayudando este mensaje esta mañana. Pero los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que nos ha tocado vivir, yo creo que deberíamos de hacernos test más a menudo para ver si nuestro comportamiento está llevando el hilo de lo que Dios quiere. Ponte en pie, vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Señor. El tiempo del mensaje ha terminado. Amén.